Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a explicar el concepto de función. Una función es la relación entre los elementos de dos conjuntos definida por una regla de correspondencia que indica cómo se deben relacionar los elementos del primer conjunto, llamado dominio, con el segundo conjunto denominado contradominio. Para que se tenga una función, cada uno de los elementos del dominio deben estar relacionados una y solo una vez con un elemento del contradominio. De lo contrario, solo se quedará en una relación. Veamos el siguiente ejemplo. Observa el siguiente diagrama y relaciona los elementos. Lo más seguro es que te estés preguntando cómo los voy a relacionar. Al primer conjunto le vamos a llamar el conjunto del dominio, mientras que al segundo conjunto lo vamos a llamar el conjunto del contradominio o también se le puede nombrar rango. Como ya lo habíamos comentado, la primera pregunta que seguramente te estarás haciendo es, ¿cómo los voy a relacionar? Efectivamente, hace falta que te dé las características de cómo debe ser esa relación. Seguramente si tú observas la figura, el diagrama, a lo mejor tú podrías pensar que relacionarlos como indican las flechas podría ser lo mejor. Si se desea relacionar los elementos del dominio con los del contradominio, se debe proporcionar la regla de correspondencia. Porque de igual manera, si no hay regla de correspondencia, otro de tus compañeros podría relacionar los elementos como se está mostrando con las flechas azules. Observemos el siguiente diagrama y con ello ya no tendrás problema para relacionarlos. Podrás notar que en la parte de arriba hemos colocado la palabra pasajeros y en el otro óvalo, en el segundo conjunto, la palabra costo. Como te puedes dar cuenta, hemos agregado en la parte de en medio transporte RTP. Observa que cada conjunto tiene relacionada a una variable. Al dominio le hemos asociado la variable pasajeros, mientras que al contradominio la variable costo. Con ello, te darás cuenta que hay involucradas dos variables, las cuales una depende de la otra. Es decir, el costo por viajar en el transporte RTP depende del número de pasajeros que suban. Ahora ya podrás relacionar los elementos, recordando que el costo actual del transporte RTP es de 2 pesos por pasajero. Seguramente estarás pensando en relacionar el 0 pasajeros con el 0 costo y luego el 1 pasajero con el 2 que corresponde al costo y posteriormente el 2 pasajero con el 4 que corresponde al costo y así sucesivamente. Ahora es más sencillo relacionar los elementos ya que se ha proporcionado una regla de correspondencia. En este caso, la regla de correspondencia es transporte RTP. Por lo que con esa regla de correspondencia, entonces ahora sí podemos relacionar los elementos. Y así tus compañeros relacionarán de la misma manera los elementos del dominio con los elementos del contradominio. El diagrama final te quedó así. Fíjate cómo cada elemento del dominio, pasajeros, está relacionado solo una vez con un elemento del contradominio, que en este caso es el costo, dando paso a la definición de función. Como puedes observar, cada uno de los elementos del dominio se ha relacionado una sola vez con un elemento del contradominio. ¿Ok? Y con esto damos paso a la definición de función, donde se indica que para que esto sea una función, los elementos del dominio solamente deben de estar relacionados una sola vez con un elemento del contradominio.
En matemáticas, la variable independiente se representa con la letra X y la dependiente con la letra Y, lo cual nos lleva a poder escribir expresiones algebraicas que nos pueden representar situaciones de la vida cotidiana como la del transporte RTP. Por lo tanto, te estarás dando cuenta que una expresión que puede representar esta situación es la siguiente. Como puedes observar, el costo es igual a 2 por el número de pasajeros. Como la variable costo la estamos representando con la letra y pasajeros con la letra X, esta expresión podría quedar de la siguiente manera. Y igual a 2x, donde y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Esta expresión es la regla de correspondencia, que nos permite saber cómo vamos a relacionar los elementos del dominio con los elementos del contradominio. Como te darás cuenta, la expresión que hemos encontrado no es más que la regla de correspondencia que te permite relacionar los elementos del dominio con los elementos del contradominio, quedándonos y igual a 2x. Este ejemplo lo podemos visualizar a través de una representación numérica denominada tabulación y también de forma gráfica, utilizando un plano cartesiano como se muestra a continuación. Como puedes observar del lado izquierdo tenemos lo que se denomina tabulación, que es precisamente el diagrama que nos representaba la relación de los elementos del dominio con los elementos del contradominio. Cada una de estas parejas se le denomina par ordenado. Entonces tenemos 0,0 como primer par ordenado, 1,2 como siguiente par ordenado, 2,4 como siguiente par ordenado y así sucesivamente. Si estos pares ordenados los graficamos en un plano cartesiano, los ubicamos en el plano cartesiano, obtenemos varios puntos, de tal suerte que después estos puntos se pueden unir con una recta, quedándonos la representación gráfica. A continuación se muestran otros ejemplos de relaciones. Como puedes observar, el primer ejemplo corresponde a una función, ya que los elementos del dominio solamente están relacionados una vez. Veamos el siguiente ejemplo. Como te puedes dar cuenta, los elementos del dominio están relacionados una sola vez. No importa que en el contradominio estas flechas apunten a un mismo elemento, se sigue cumpliendo la definición de función. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí observamos que A está relacionado con el 1 y también está relacionado con el 2. En este caso, este ejemplo no es una función, ya que para que sea una función, los elementos del dominio solamente deben de estar relacionados una sola vez. Y aquí observamos que el elemento A está relacionado dos veces. En este caso, el tercer ejemplo no es una función y solamente se queda como una relación. En el siguiente ejemplo observamos que A está relacionado con 1, B con 2 y C con 2. En este caso, este ejemplo sí representa una función, ya que los elementos del dominio están relacionados solamente una vez, sin importar que en el contradominio veamos que el 2 está relacionado con dos elementos del dominio. En el siguiente ejemplo también tenemos una función, ya que cada uno de los elementos del dominio se están relacionando una sola vez. Y en el último ejemplo también tenemos una función porque cada uno de los elementos del dominio se está relacionando con uno del contradominio. Para poner en práctica lo aprendido, debemos pensar en tres actividades de la vida cotidiana en las que estén relacionadas dos variables.
representarlas a través de conjuntos, dominio y contradominio, identificar la regla de correspondencia y relacionar los elementos, obtener un modelo matemático que represente esa situación y finalmente transformar esos conjuntos a una tabulación y gráfica en el plano cartesiano. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de este video. Les recuerdo que se suscriban a mi canal para que puedan recibir todas las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo. ¡Hasta la próxima!